que yo no tengo ninguna gana de que pase es que el señor Antonio Gala se convierta en verdugo de todos. Y de momento lo que está haciendo es convertirlos a todos en presos y carceleros de él. ¿Vale? Totalmente. Vale, eso es lo que hay que desmontar. Vale, yo me puedo encargar. Escúchame una cosa, espera un poco. Desmontando eso, ya lo está dicho, que dice en un pueblo que se desmontan otras muchas cosas, ¿vale? No hará falta que te diga más. No, sí, ya ha dicho bastante. Ya, simplemente con que nos certifique que le mandaba Pedro Sánchez Santos Cerdán, ya terminamos. Ya lo ha hecho su compañero Pere Dolcet, o sea que para el caso. ¿Y qué capacidad tenían? Lo digo, vamos a ir remarcando a lo largo de todo el programa esto porque a mí me parece importantísimo. La izquierda está intentando generar una imagen de, hombre, si era una persona muy tosca, muy bruta, muy tal, no podía ser una persona de la mafia. Ah, no sabía yo que había mafias de catedráticos, de CEOs, de compañías, no lo sabía. O sea, yo pensaba que los delincuentes eran delincuentes. No sé, debo ser un tío muy raro. Pues claro que aquí aparece esta persona. Pero si el Partido Socialista está cuajado de este tipo de gente, ¿pero qué es Ábalos, por Dios? ¿Qué es Santos Cerdán? ¿Qué es Koldo García Izaguirre? O sea, ¿pero ¿de qué me están hablando? Y esos eran los visibles, pues imagínense cómo tienen que ser los supuestamente invisibles. Pero si tú eres una persona que no tienes ningún poder, ¿puedes ofrecer esto? Bueno, yo te diría más. En la reunión de ese fiscal se tiene que llegar con la documentación en un acuerdo previo de lo que se va a cerrar. Eso es. ¿De acuerdo? Pero el acuerdo lo negociamos previamente. Vamos, quedan órdenes a la Fiscalía. Miguel Ángel Pérez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Raúl Vilas, que continúas con nosotros. Miguel Ángel, seguimos sacando información. La red de espionaje, destrucción social y profesional avanza. Ya tenemos, obviamente, al teniente coronel Balas, tenemos a toda la UCO, porque hay referencias generalizadas a la UCO, tenemos al juez Peinado, tenemos a la juez Viedma, tenemos al abogado Choclán, es decir, era un plan de desmantelamiento sistemático para que no quedaran apoyos para las causas que están instruidas, que se están instruyendo por corrupción y que acosan a Pedro Sánchez. Sí, Carlos, la verdad es que según vamos conociendo más información sobre estas cloacas del PSOE, nos damos cuenta que era una cloaca que se extendía a muchísimas ramas. O sea, ya no solamente estábamos hablando de la Guardia Civil, de jueces, la utilización de la Fiscalía, el ataque al derecho a la defensa. Todavía hay muchísimas cosas por salir, Carlos. Estamos hablando de otras historias que todavía no puedo anticipar, que vamos a ir desvelando en los próximos días en Libertad Digital, pero es muy diversa la cloaca del PSOE y abarca distintos estamentos. Y... Contra el propio Aldama también estaban intentando buscar, como decían ellos, mierda, porque claro, Aldama es el gran aportador de información en las causas de corrupción, con lo cual les molestaba por todas partes, obviamente. Sí, efectivamente, al final lo que hacían era arrimarse a empresarios que estaban siendo investigados en la Audiencia Nacional en presuntos casos de corrupción, trama de hidrocarburos, trama Coldo, etcétera, y pues a cambio de esos supuestos beneficios judiciales, bien en rebajas de pena, pactos de conformidad con la Fiscalía, con la Abogacía del Estado y demás, pues les hacían una serie de peticiones con el objetivo de conseguir información que luego pudiera ser o bien utilizada por el gobierno de Pedro Sánchez contra la oposición o bien pues para desmantelar todas las amenazas judiciales que ahora pesan sobre el propio Pedro Sánchez, su familia, sus amigos, su partido y todo. Raúl, quiero que escuchemos esta parte porque aquí la única estrategia posible, porque efectivamente les han pillado con el carrito de los helados, con la cloaca, la única estrategia por parte del PSOE ahora es cortar hilos. Dicen, no, Leire Díez no dependía de nosotros. Vale, quiero que escuchemos esto y lo hablamos, porque la figura de la que ella dependía directamente era Santos Cerdán, pero Santos Cerdán es el número 2 de Pedro Sánchez. Y ahora les vamos a explicar en un ratito qué ocurrió aquel día famoso 25 de abril de 2024, en el que muy nerviosos todos, porque Pedro Sánchez presentó la carta del hombre enamorado, pues decidieron que tenía que ponerse a pleno funcionamiento esta cloaca. Y ahí efectivamente Santos Cerdán citó a Leire Díez y la hicieron venir a Ferraz, a Madrid. De hecho, la reunión se celebró por la tarde porque ella tenía que coger un vuelo a las 13:40 y si no, no llegaba y había más gente allí en esa reunión. Y ahí se juntaron para hablar porque estaban convencidos de que iba a haber un ataque interno. ¿Con qué información? Ellos ya sabían que estaba imputada Begoña Gómez, por el caso Begoña Gómez, y estaban convencidos de que
desde dentro del partido iban a utilizar la información de las saunas y prostíbulos del padre de Begoña Gómez para ir frontalmente contra Pedro Sánchez y forzarle la salida. De ese origen acabaron diciendo, bueno, pues que la cloaca se encargue ya de desmantelar todos los casos de corrupción y de atacar a jueces, a periodistas, a guardias civiles, a quien haga falta, a abogados, a quien sea, con tal de cortar y de aislar y proteger al soldado Sánchez. Pero vamos a escuchar este fragmento. La foral, como tú bien sabes, es un mundo aparte. Hablaremos con ellos. Vale, vale. Escúchame. Hablaremos con ellos, ¿vale? Pero eso es otra negociación y para que esa negociación yo la pueda empezar, necesito que esta empiece a funcionar. Le pedían información para desacreditar al teniente coronel Balas. La foral, como dicen ellos, no es la policía foral, se estaban refiriendo a la Hacienda Foral de Vizcaya. ¿Por qué? Porque la Hacienda Foral de Vizcaya ya estaba actuando contra Hamlin. ¿Saben quién es la persona que lleva las relaciones con todo el entorno vasco y todo el entorno catalán en el Partido Socialista? Es decir, cuando dice ella, esto tiene que ser otra negociación, claro que tiene que ser otra negociación, porque ese área de influencia se lo dejan a Santos Cerdán. Santos Cerdán es el que lleva todas las relaciones institucionales. ¿Por qué? Porque es el que ha negociado con PNV y el que ha negociado con Bildu. Y tenían que pasar por Santos Cerdán. Es decir, es que a cada palabra que van soltando se les va cayendo todo, Raúl. Efectivamente, ya como comentábamos antes, no hay mejor confirmación que los sucesivos desmentidos que se desmienten a su vez al desmentido anterior. Pero es que probablemente seamos muy benévolos hablando de la cloaca del PSOE, porque yo creo que el PSOE actual está en una etapa prerromana, digamos, antes de que se inventasen las cloacas. O sea, no hay, la porquería está en la superficie. No me siento capaz de distinguir ahora mismo entre la cloaca y la dirección del PSOE. Es que yo creo que la cloaca iba en un Peugeot y la cloaca nace con el intento de alterar aquellas elecciones, escondiendo la urna detrás de un biombo, y a partir de ahí todo el proceso que es el sanchismo. La cloaca es el sanchismo. El sanchismo sin cloaca son indisociables. No es que la cloaca sea un instrumento del sanchismo. No, la cloaca es el propio sanchismo. Quiero que hablemos, pero vamos a escuchar un fragmento antes, pero quiero que hablemos con Juan Carlos García Diego, que es el actual alcalde de Vega de Pas. ¿Por qué? Porque en este cuento animado que se está inventando el Partido Socialista dicen que ellos que no tenían ninguna relación, que era una militante de base. Luego les vamos a mostrar también las fotografías de con qué gente se codeaba, que básicamente, ya se lo digo, eran todos los de la cúpula actual del Partido Socialista. Y con 120.000 euros de sueldo en Correos, todos los militantes de base del PSOE lo tienen claro. Cargos que todo el mundo lo tenga claro, estos cargos, esos cargazos, los reparte personalmente Pedro Sánchez, por eso ya tenía infinidad de fotografías con Pedro Sánchez. Pero vamos a escuchar este fragmento, cómo se refiere a la Guardia Civil, y hablamos con Juan Carlos García Diego. Interesa más saber de dónde viene esta génesis, claro. O sea, es decir, tú has sido víctima de la camorra, pero de la camorra de la Guardia Civil, ¿vale? Todo un ejemplo. Juan Carlos, ¿cómo estás? Juan Carlos García Diego. Hola, buenos días, Carlos. Todo un ejemplo de respeto al Estado de Derecho, a las instituciones, a la Guardia Civil, a todo. Todo un ejemplo de respeto que a ti te tocó vivirlo. O sea, tú eres en estos momentos alcalde de Vega de Pas, eres senador también, pero allá por el año 11 tuviste que tratar con esta persona, ¿no? Con Leire Díez. Sí, nosotros en el año 11 es cuando yo la conocí. No era conocida del Partido Socialista. En la política yo creo que empezaba ahí, ella no es de mi pueblo, es de Portugalete, y vino a mi pueblo y empezó ahí un poco la política. Y en la campaña del 11 es cuando yo la conocía de vista, de verla, pero nunca había hablado con ella. Me propuso un pacto para si quitamos la mayoría al alcalde anterior. Yo, con tal de quitarle la mayoría al alcalde y que dejara de gobernar lo que fuera, me daba igual ser alcalde que no, pero que dejara... Y entonces le acepté. Sin más, fue 10 minutos de conversación, no fue más. La única condición que puse es que los vecinos tenían que saber lo que iban a votar el día de las votaciones, que si le quitamos la mayoría al anterior alcalde y gobernaba el PP en Cantabria, gobernaba el PP en La Vega, o si gobernaba el PSOE en Cantabria, gobernaba el PSOE en Vega de Pas. Fue un trato, o sea, por lo que nos cuentas, o sea, en el año 11 empezaba a tener influencia y tenía ya capacidad incluso de negociación de este tipo de acuerdos. Conmigo negoció ella, Claro. O sea, eso está claro. No, lo digo por los mensajes que estamos escuchando del Partido Socialista, que por lo visto ahora a la reina de la cloaca no la conocía nadie. Es una cosa maravillosa. Sí, la conocían, sí. ¿Cómo no la van a conocer, no? Esto está claro. Y luego, hombre,
del 11 para acá, yo sí es cierto que en el 13 la expulsé del equipo de gobierno, entonces ya hizo... me quisieron hacer una moción, los vecinos no les dejaron hacer una moción, los propios votantes del PRC y del PSOE no les dejaron que me hicieran una moción. Yo, de hecho, estuve 2 años con 2 concejales de 7 gobernando y siempre con la maleta preparada, ¿no? Digo, me voy a mi casa porque yo fui consciente que si les echaban me iba a mi casa, lo tenía Juan claro. Carlos, os encontrasteis con capítulos extraños, ¿no?, de grabaciones. Sí, claro, yo me encontré... que la cloaca, que vamos, venía de serie. Que me habían grabado, claro, y me habían grabado, luego había formas de... A ver, son cosas, cada uno tiene una forma de ser y de actuar en la vida y en la política, por supuesto, pero yo procuro conducirme en la política lo mismo que en mi vida personal, en mi trabajo, etcétera, etcétera. Yo, de hecho, he sido alcalde 5 años sin cobrar ni siquiera un gasto, porque estaba el ayuntamiento endeudado y había que sacarlo como fuera, debía más del 130% de su presupuesto. Y sin embargo, ellos ya empezaron exigiendo cobrar, los dos, el del Partido Socialista. Sin embargo, mi concejal María y yo estuvimos 5 años sin cobrar nada para que sacara el ley y luego ya pues los gastos y demás. Pero bueno, sacamos el ayuntamiento adelante, que era lo importante. Y os grababa, pero grabó también a un consejero, ¿no? Sí, bueno, no lo era cuando aquello, era director de Cantur cuando aquello, y nosotros tenemos un proyecto extraordinario para mi pueblo, que precisamente antes de ayer, han empezado las obras. Es un proyecto turístico muy importante que llevo trabajando desde 2011 y que ahora por fin ayer empezaron. Bueno, pues en ese proyecto, en ese periodo, en una conversación que tuvimos, estaba también el exalcalde, porque bueno, era un poco para aunar todos fuerzas para este proyecto. Y sí, estaba allí también el director de Cantur, que era tal, en aquel momento, sí, y nos dimos cuenta los dos, porque, joder, primero yo pensaba sospechando, pero no sabíamos... ¿Pero que le visteis grabando? Sí. Claro. O sea, entonces, bueno, se había pasado ¿sabes? por la tienda del espía, pero había comprado el kit malo. O sea, no sé, pero, ¿sabes? No, a ver, yo es que luego, a mí no me sorprende ya nada, quiero decir, lo que pueda salir, lo que ha salido, no me sorprende conociendo al personaje, lo que me sorprende es la calidad del PSOE actual. Yeah. Me sorprende, porque esta persona yo no la conocía, pero enseguida pues vas conociendo a la gente y dices, joder, yo no me siento a gusto, ¿no? Oye, ¿por qué la tuviste que echar? Pues mira, porque no me sentía a gusto. ¿Sabes? No me sentía a gusto. Vamos, que tenías la sensación de que te ponías a hacer una llamada a tu mujer y te lo grababa, vamos. No, eso lo tengo seguro. No me importaba. O sea, fíjate cómo es, si yo hubiese hecho algo mal o tal, imagínate 2 años de conversaciones en el despacho, de actividad política y muy, muy rara, porque veníamos de un periodo horrible de división. Para que tengas una idea, yo en mi primer toma de posesión, lo primero que dije, no me pidáis hacer nada. Si consigo que este pueblo vuelva a ser el que era, que nos unamos y que las familias se hablen y que la política sea algo adicional, me conformo. Es algo que estoy orgulloso de haber conseguido 100%. Oye, Juan Carlos, te hago una última pregunta muy sencillita y con toda la mala intención, obviamente, lo digo ya por delante. Si tú eres del PP, si a vosotros en el PP, lo digo porque vosotros tenéis, o hubo un caso, vamos, de hecho sigue judicializado, el caso Kitchen, etcétera, si a vosotros os pillan con una debacle como la que estamos viendo, caso Begoña Gómez, caso David Sánchez, caso Tito Berni, caso Coldo, caso hidrocarburos, la cloaca montada, Pere Dolcet, uno de los de dentro diciendo esto viene directamente de Sánchez y Cerdán, exactamente, pongo el cronómetro y ¿cuánto duráis? 0, pero es que eso es imposible en el PP. No, imposible. Pues te lo pregunto porque como no dejo de dar, no doy crédito a la reacción popular ante determinadas cosas. ¿Sabes lo que pasa? Mira, yo lo he pensado y lo pienso yo, no sé si será cierto o no, pero conociendo lo que yo creo, también hay miedo, o sea, quiero decir... en el PSOE. Claro. Yo entiendo que sí, pero... También, como me queda poco, quiero decir que la gente de la EPAS que te queda poco en esta entrevista, ¿eh? No lo digas así. Digo, hablando del IR10, vete a saber tú, puede ser cualquier cosa. Perdona. Que le he pedido yo que fuéramos deprisa porque es YouTube y es verdad que es el... Por eso, Carlos, quiero decir que en el 2015, en las elecciones de 2015,
el PSOE desaparece de Vega de Paz, ¿vale? Ella y el otro desaparecen, ya no salen ni como concejales, el PRC se queda en 2 concejales y yo saco 5 de 7, en el 19 5 de 7 y en el 23 5 de 7, con el 63% de los votos. Quiero decir que la gente Ya. no somos de pueblo y muy orgullosos de ser pasiegos, pero no somos tontos, ¿sabes? No, Entonces, y se come de maravilla y es precioso, además. Sí. Bueno, es una pasada y estáis invitados a venir porque merece muy mucho invítanos la pena. que nos plantamos. Nada, estáis invitados perfectamente por mí personalmente, además. No como Juan alcalde. Carlos, que un placer y nada, mi enhorabuena por haber sobrevivido a la reina de la cloaca. Bueno, te puedes hacer una camiseta, yo sobreviví a Leire 10. Perdona un momento, yo siempre digo, la prueba del algodón yo ya la he pasado. Un abrazo, Juan Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, ¿vale? Bueno, que en España tenemos esta habilidad de tomarnos las cosas más graves con un cierto humor, pero vamos, el trasfondo de esto es surrealista. O sea, una persona que iba grabando ya políticos en negociaciones municipales, lo que tú estabas diciendo, Raúl, la acaban metiendo, o sea, uno de los cargos fue directora de comunicación de la empresa de uranio, una cosa así poco técnica, ¿verdad? La empresa nacional y pública de uranio. Lo otro fue directamente ya ni siquiera directora de comunicación, directora de relaciones institucionales y de filatelia en correos. Vamos, que estaba hasta el tuétano. Es tremendo, es tremendo. Y lo que comentaba el alcalde de que esto es imposible que pasara en el Partido Popular, esto es imposible que pase en cualquier partido democrático. Y ese es el problema que tiene Sánchez, que es incompatible con la democracia. Por eso el Partido Socialista ha dejado de ser un partido democrático y por eso estamos en este proceso de ataque al Estado de Derecho y a todas las instituciones para acabar con la democracia, porque es que la continuidad de Sánchez necesita acabar con el Estado de Derecho. Yo simplemente les pido que hagan un repaso, lo hemos tenido que acotar, porque debe haber unas 1.556 fotografías delatoras de Leire 10, la persona que nunca estuvo en el PSOE y no dejó de estar en el PSOE. Bueno, casos mutantes de estos que ocurren con el Partido Socialista. Con Patxi López, a mí esta me encanta. ¿Quién es ella? Leire. ¿Quién es ella? Begoña Gómez. Por lo visto todo el mundo se marcha de cena y en confianza con Begoña Gómez. Debe ser lo más habitual, porque no tenía ningún contacto con ellos. Aquí aparece institucionalmente, el que ven en medio, efectivamente es Ábalos, sí, es Ábalos. Aquí aparece con José Luis Rodríguez Zapatero, aquí aparece con Pedro Sánchez. Con Pedro Sánchez ya les adelanto que hay, pero miles de fotografías aquí en el contexto de Correos, donde la enchufaron. Si alguien tiene alguna duda de que esta persona es capaz de confundir una tableta de chocolate con un sello, pues chico, que la escuche 5 audios y se ha acabado, se ha despejado la duda por completo. Esto es de lo que estamos hablando y déjenme que les muestre otra, porque evidentemente el epicentro de esto, ¿quién es? Es su relación con Pedro Sánchez. Bueno, pues en su relación con Pedro Sánchez es que dejó fotografías por todas partes. Y en esta en concreto iba acompañado un mensaje, que aquí no lo tenemos, pero vamos, se lo digo porque lo recuerdo perfectamente: la mafia viene a por nosotros, a la mafia se la combate, y ponía: y la vamos a combatir. No, ya lo creo, se lo debió tomar muy en serio. Leire 10, aquí se la presento, la mujer que nunca jamás estuvo con Pedro Sánchez, aquí se lo presento en una de las 1000 fotografías de cuando estuvo con Pedro Sánchez. Es que ya hay que explicarlo ya poco menos que en plan de chanza, porque es que esto es surrealista. La conocían absolutamente todos, y como nos ha explicado el alcalde cántabro, pues ¿qué ocurría? Que tenía poder incluso de negociación municipal desde el año 11. Y nos dicen que era una persona que era un outsider, que no estaba, que era una militante de base, que no la tenían a sueldo de más de 100.000 euros a través de empresas públicas. ¿O es que a Jessica, la prostituta de Ábalos, no la tenían a sueldo? Pues claro, tú la puedes tener a sueldo en el partido, tener a sueldo enchufada en empresas públicas, que todavía hacen más daño a todo el resto de españoles. Pues mira, yo creo que ya, ahora que tenemos la constatación de que no va a salir nada que haga que Sánchez se comporte como un político homologable y dimita, no va a salir nada. O sea, entonces tenemos que movilizarnos, lo digo porque hay manifestaciones convocadas y ya empieza a ver que si la convoca fulano, que si la convoca mengano, que la gente entienda que la manifestación es un instrumento que se nos brinda a cada uno de nosotros. Entiendo que haya desánimo, entiendo que haya gente que diga que no sirve para nada, pero si todos los desanimados y todos los que creen que la manifestación no sirve para nada van a la manifestación y en vez de 20 o 30.000 personas se juntan 1 millón de personas, veremos cómo sí que sirve. Y también
también otro matiz. Los titulares no van a ser, por estos que se ponen tan quisquillosos, no van a ser 1 millón de personas apoyan a Feijóo, no, van a ser 1 millón de personas piden que Sánchez se vaya. Totalmente. Pues hagámoslo, está en nuestra mano, tenemos que hacer algo. Sánchez ya puede salir lo que sea, lo hemos visto. No Oye, va a asumir responsabilidades. Esta no. es una de las movilizaciones. Hay una a la que yo también le quiero dar publicidad. Te lo pregunto a ti porque es la de fiscales y jueces, ¿verdad? Que están hasta las narices y no me extraña, ya, y con lo que estamos viendo, y que además yo creo, y en este programa estamos haciendo gala de ello, de darles las gracias permanentemente. Encima de ellos, todos los que metemos son gente súper educada y súper respetuosa que nos devuelve las gracias a los periodistas que estamos en esta lucha. ¿Cuándo es ese paro que están pidiendo ellos, jueces y fiscales? ¿Te lo sabes, Miguel Ángel? No sé si era el día, creo recordar, no sé si es correcto, el día 11, lo amenazaban con posibles huelgas judiciales. Yo creo que está empezando ya a haber una especie de... Por el trato que les están dando y por la cacería que están teniendo que soportar los jueces y fiscales. Ha costado porque, en fin, tener a un fiscal general del Estado imputado y que los fiscales no hayan hecho nada en este tiempo, a mí me parece que es llamativo, sorprendente, por no decir otra cosa. Pero bueno, más vale tarde que nunca, ya es el momento de que se empiecen a dar cuenta que aquí es una cuestión de todos, o sea, es que van a por todos, van a por todos los elementos de una democracia y entre ellos está pues el Estado de Derecho, los jueces y fiscales, y yo creo que es muy positivo que ya empiecen a decir hasta aquí, que organicen movilizaciones, que amenacen con huelgas, con esas reformas judiciales del gobierno de Pedro Sánchez que no tienen más objetivo que acabar con la independencia judicial pura y llanamente, y ya se han dado cuenta y empieza a haber movilizaciones. Esto de la cloaca es muy significativo, nosotros hemos desvelado en Libertad Digital cómo intentan acabar con la juez Viedma. Sí. Es que de esto estamos hablando de que es un grupo en el cual pues tenemos a la jeta de Leire Díez, que no deja de ser pues una osada que quiere jugar a espías, es la que tiene el vínculo directo con el Partido Socialista, pero luego hay otros dos miembros, está Javier Pérez Dolcet, que es el empresario, que es para mí es el inteligente, ¿no?, por así decir, del grupo, el que analiza las cuestiones, y luego ya la parte judicial con el abogado Jacobo Teijelo, que es el que les va asesorando de alguna forma legalmente. Pero obviamente esto no tendría sentido, como decía Raúl, si no hablásemos de cloaca del PSOE, de cloaca de Pedro Sánchez. Y de hecho nosotros en la información de la juez Viedma lo que nos dejan claro es que esta cloaca empezó su actividad contra la juez Viedma cuando Pedro Sánchez dijo internamente que era muy injusto que hubieran imputado a su hermano. Y ahí empezó toda la máquina del fango. Era muy injusto, hombre, tú lo enchufas, le permites no ir a trabajar, se marcha a Portugal, lo argumenta para no pagar impuestos, luego enchufas a su hermanísimo, amiguísimo, todo era ísimo ahí. Lo enchufas también a Luis Carrero, todo, y hombre, y van y le investigan, hombre, ¿cómo pueden hacer eso? Me están pasando, según estamos avanzando en el programa, pero se pueden meter ustedes en la cuenta de Twitter de Pedro Sánchez, 28 del 8 de 2011, 25 del 7 de 2011, 9 del 8 de 2011. Los mensajes cruzados en los que hacía referencia a Pedro Sánchez cuando mandaba tweets, en aquel momento ahora son X. Bueno, pues tweets que mandaba en Twitter y metía efectivamente la dirección de Leire Díez porque estaba en... Pero no se crean ustedes que había 300 direcciones, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 máximo, y una de ellas a las que les remitía y la ponía con mención para que ella también retuiteara sus mensajes y tener comunicación permanente, era el de Leire Díez, de Pedro Sánchez, de Pedro Sánchez. Entonces, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Bueno, vámonos al siguiente bloque porque la investigación continúa, obviamente. Quédate, Miguel Ángel, porque vamos a hablar de ese viaje a Georgia. Hubo un viaje previo, todos hemos conocido el famoso viaje, un viaje posterior. Todos hemos conocido el de San Petersburgo, que fue, me parece que fue entre el 9 y el 12, me parece que fue de septiembre del año 19. Este viaje coincidía justo entre el primer encuentro de Begoña Gómez en sede Air Europa y el segundo encuentro en sede Air Europa. Se tuvo que parar por el tema de pandemia, porque no convenía, era en Tiflis, era en Georgia, sí, el país de Zurab Pololikashvili, el famoso secretario general de la OMT, que ha recibido una sede gratis de Pedro Sánchez por 75 años. Ahora les explicamos todo porque vuelve a salir Europa, vuelve a salir Begoña Gómez.